Meu nome é Lucía Mendoza, teño 33 anos, y la noche en que se rieron de mis zapatos gastados, del nudo remendado de mi delantal y de la lata de galletas donde guardo los billetes doblados, nadie imaginaba que, semanas después, en la lectura solemne de un testamento, el abogado pronunciaría mi nombre y el eco de esa sala me cambiaría la vida para siempre. No voy a contarles todavía por qué mi nombre estaba ahí, ni quién lo puso, pero les prometo que lo que ocurrió aquella noche reordenó el peso de cada mirada, el valor de cada lágrima y el sentido de cada puerta que me habían cerrado en la cara. Vivo en Ciudad de México, en una habitación al fondo de un patio húmedo en la colonia Observatorio, donde el amanecer huele a tamales de canasta y a detergente barato. Tomo el micro a las 5:20, cuando el cielo aún no decide si es violeta o gris, y llego a Lomas de Chapultepec, con los dedos dormidos y la medallita de la Guadalupe caliente contra mi pecho. El portón eléctrico de la Casa Salvatierra se abre con un zumbido grave. Detrás hay un jardín de bugambilias podadas a escuadra, escalones de cantera y un recibidor donde el mármol brilla como si tuviera memoria. Cada vez que entro, me enderezo la espalda, no por orgullo, sino para recordarme que no debo encogerme ante nada ni nadie. Trabajo ahí como empleada doméstica desde que mi abuela, doña Clarita, enfermó de la cadera y mi hija Malena, de 10 años, empezó a entornar los ojos frente al pizarrón porque necesita lentes. Acepté el puesto de ama de llaves auxiliar, que en palabras finas significa que limpio, cuido, escucho, borro, aparezco y desaparezco según convenga. El señor de la casa es Íñigo Salvatierra, empresario hotelero de sonrisa breve, reloj caro y una cortesía que parece aprendida en un internado suizo. Su esposa, Valeria, es de esas mujeres que no transpiran y que han perfeccionado el arte de la sonrisa sin dientes. Su hija, Inés, tiene 2 años y medio, y el cabello como un hilo de miel que siempre se escapa del pasador. También está Rosa, la cocinera, Pedro, el chofer, y un circuito de cámaras de seguridad que todo lo mira desde los ángulos precisos, como ojos que no pestañean. A mí me contrataron porque, dijeron, necesitamos manos delicadas con la niña, y yo tengo manos que aprendieron de mi abuela a medir la temperatura del agua sin termómetro, a sacar una mancha de sangre con agua fría y paciencia, a bajar una fiebre con vapor de menta y canción bajita. El uniforme azul me queda un poco ancho. Me lo sujeto con alfiler por dentro para que no me delate el bolsillo flaco. En la cocina, el olor de la cera recién pulida se mezcla con el de la canela que Rosa hierve para que la casa huela a algo amable, aunque la amabilidad a veces sea una decoración más. La primera vez que Valeria me miró, yo llevaba una charola con vasitos, agua mineral sin gas, rodaja fina de limón, hielo de cubo perfecto. Su perfume, jazmín frío, me atravesó la nariz como si oliera a distancia. «Eres Lucía, ¿verdad?», dijo, midiendo mi nombre como si probara un vino. «Sí, señora», respondí. «Aquí nos gusta que la discreción sea una pared y que el orden no se negocie. Las cosas tienen su sitio, las personas también». Asentí. Pensé en mi abuela diciendo, «Hija, acuérdate, al orgullo ajeno lo saludas con la frente en alto y con el mandil limpio». Íñigo no es cruel, es distraído con la humanidad. Con Inés se le ablanda el gesto y se agachan sus hombros anchos. Conmigo se limita a un gracias que, como vienen las cosas, a mí me suena a música. La niña me buscó desde el primer día. Me reconoce por el ritmo de mis pasos en el pasillo. Yo camino como si no pisara el piso, y por la melodía que mi abuela me enseñó para espantar la tos. La menta te abraza. La fiebre se cansa. Cuando la canto bajito, Inés me ofrece su frente con confianza de gatito. Les prometí una revelación. Hubo una noche, ya llegarán a ella, en la que se burlaron de mi pobreza con el entusiasmo de los que se sienten a salvo del hambre. No sabían que las risas, a veces, sellan destinos. Tampoco sabían que en una notaría del centro histórico, en una carpeta beige, aguardaba un testamento con una cláusula tan discreta como infalible. El abogado, licenciado Ramiro Beltrán, leería en voz alta. Los apellidos pesados se acomodarían en las sillas, los flashes temblarían, y de pronto, mi nombre rompería la porcelana del silencio. Pero antes de esa escena, hay otro teatro, el de los días invisibles, el del trabajo que no sale en las fotos. Mi jornada empieza a las 6 en punto. Rosa y yo inauguramos el día con el primer bufido de la cafetera italiana. Hay un ritual que nadie ve.
templar la leche sin que hierva. Valeria odia las burbujas. Alinear las tazas mirando hacia la izquierda. Desempolvar marcos que encuadran sonrisas congeladas. Cambiar el agua de los lirios para que no huelan a funeral. Preparo el vapor del baño a 36 para que Inés no tiemble. Su barquito amarillo espera siempre del lado derecho de la tina. Son detalles que no importan hasta que faltan. Y cuando faltan, arden. Valeria tiene reglas. Prohibido sentarse a la mesa principal. Prohibido oler a guisado. Prohibido cantar frente a visitas. Prohibido alzarse el ruedo del uniforme cuando hace calor. La vulgaridad asoma por donde uno cree que no. Prohibido cargar a Inés si está sin el vestido adecuado, como si el cariño manchara la tela. Yo obedezco, sí, pero marco adentro las líneas que nadie me borra. Cuando la niña llora de sueño, la cargo con la punta de los dedos para no dejar huella en su vestido. Cuando tose, abro una rendija de la ventana, la que no enfoca la cámara, para que corra el aire. A veces, al cerrar, miro de frente ese ojo negro del techo que todo lo graba. No le tengo miedo. Aprendí que los ojos que nunca parpadean también pueden equivocarse. Mi pobreza tiene inventario. 3 uniformes que lavo a mano y cuelgo sobre una cuerda de plástico verde. Una lata de galletas que ahora guarda billetes, recibos y la receta de agua de arroz que calma la panza. Un par de zapatos resecos que aprendieron a no sonar en el mármol. Un celular con la pantalla rota por donde igual entra la voz de mi hija. Cuando Malena me llama después de la escuela, yo me escondo en la bodega para que nadie me oiga decirle que sí, que el viernes juntamos para los lentes, que la abuela está mejor, que la maestra dijo que escribe bonito. Malena me pregunta si la casa donde trabajo es tan grande como en las telenovelas. Le digo que sí, pero que hay habitaciones donde el silencio pesa más que la alfombra. El primer día que Inés me dijo, mamá, como un estornudo dulce, apenas 2 sílabas que se le escaparon. Yo estaba arrodillada junto a su cuna blanca. No fue un intruso, fue un resbalón del amor. Se lo corregí con ternura. Yo soy Lucía, mi amor. Mamá es la señora, pero Valeria lo oyó desde la puerta entreabierta. No dijo nada entonces. Solo vi cómo la sangre se le retiraba de los labios y se guardó ese gesto helado en el bolsillo. Ese mismo día, Íñigo trajo a casa a un notario. Yo supe que era notario por el maletín de cuero y porque olía a papel y tinta. Me pidieron café, copas de agua, silencio. Estuvieron en el estudio largo rato. Cuando salieron, Valeria reía con los dientes, esos que casi nunca mostraba. Se cruzaron miradas que yo todavía no sabía leer. Pedro, el chofer, me dijo en voz baja que el abuelo de Íñigo había dejado cosas sin repartir. Me encogí los hombros. Los asuntos de herencia son como las mareas. Cambian el dibujo de la playa cuando uno no mira. La promesa que hago, y cumplo, es que aquella noche de la que hablé al principio hará crujir el piso. Verán a gente reírse de una servilleta remendada y de un postre llevado en plato hondo. Verán el brillo de una copa que no alcanzó a ser llenada. Verán ojos mirar a otros ojos como si fueran espejos sucios. Verán el gesto mínimo que enciende un incendio. Y, más tarde, me verán a mí sentada en una sala de madera oscura, frente a un hombre de traje azul que lee nombres como quien reparte sentencias. Cuando su boca forme el mío, no habrá campanas, pero yo oiré todas. Antes, déjenme poner en su sitio los olores, los horarios, los sonidos que sostienen mi mundo. A las 7:10, el pianista contratado para los viernes llega a probar el piano. Sí, aquí hay piano, aunque nadie tenga tiempo de escuchar. A las 8, Itzel, la pediatra, manda un audio preguntando por la tos de Inés. A las 8:20, Rosa golpea 3 veces el borde de la mesa, su señal para que yo lleve las tazas. A las 9, el vigilante del turno nocturno entrega el reporte de las cámaras en un sobre que Valeria nunca abre delante de nadie. A las 10, cuando por fin el aire baja sus hombros, yo me quedo un minuto en el patio, mirando la luna cuadriculada por el toldo y pensando en lentes, remedios, colegiaturas. La pobreza, cuando no te quita el sueño, te lo cuenta. Esa tarde de viernes, Valeria anunció una cena pequeña, que en su lenguaje significa 20 personas. Ordenó flores nuevas, no lirios, huelen a hospital, copas sin sombra, vajillas sin historia. Repetí su lista como una oración. Servilletas de lino, cubiertos de plata, pan calentado a 30 segundos, mantequilla con filo de cuchillo tibio. Íñigo llegó tarde. Los zapatos le hicieron eco en el vestíbulo. Traía una carpeta azul, doblada apenas. Cuando cruzó frente a mí,
me dijo, gracias, por acomodar su saco. Es curioso cómo un gracias puede parecer una promesa cuando uno tiene hambre de respeto. La cena empezó, y como siempre, yo fui un fantasma útil. Entro, sirvo, desaparezco. En la mesa principal hablaron de acciones, de viajes, de escuelas donde enseñan a no mirar abajo. Valeria me llamó con un movimiento imperceptible de la muñeca. Lucía, por favor, no te acerques a la mesa con la niña. No me gusta que te pegue el olor del guiso. Sí, señora, dije, y sentí cómo en el pecho un hilo se tensaba. A las 11:15, Inés se puso rojita y tibia. Itzel me había enseñado. Vapor, menta, agua tibia en la bañera por 5 minutos. La cargué con cuidado, que no se arrugara el vestido de organza, y subí por la escalera del pasillo de las cámaras. El ojo negro del techo giró de manera casi imperceptible. En el baño, el espejo grande me devolvió una mujer con ojeras, pero con el pulsómetro del instinto funcionando perfecto. Inés respiró mejor al minuto 3. Al 5, me abrazó el cuello como si el miedo se hubiera derretido. Lu, dijo, apenas rozando mi nombre con la lengua. Lu, mamá. Me reí despacito para que no me cayera el mundo encima. Soy Lucía, mi amor. Mamá es la señora. Yo te cuido. Cuando bajé, con Inés dormida, Valeria estaba en el umbral del comedor. Su sonrisa era una cordillera helada. No vuelvas a subir sin avisar, susurró. Y por favor, evita que la niña pronuncie confusiones. Los niños aprenden lo que se les permite. Aprenden lo que se les da. Se me escapó, y lo lamenté al instante. Íñigo me miró sin atreverse a aprobarme. A las 11:40, una invitada dejó su reloj sobre la consola para ir al baño. Cuando regresó, lo buscó con ojos de pánico bonitos. Yo lo había recolocado sobre una bandejita. La manía del orden. ¡Ay! Aquí está, rió. ¡Qué susto! ¡Qué descuidado!, dijo otro, y la risa se pegó a la palabra descuidado como si yo la hubiera pronunciado. Valeria me miró con piedad de cuchillo. Lucía, por favor, no toques lo que no te corresponde, dijo suave, y su suavidad cortó. A medianoche, alguien, no veré quién hasta mucho después, cerró la ventana del corredor con un portazo mínimo. Una vela larguísima tiró una lágrima de fuego, y un pliegue de la servilleta tomó el calor. Yo golpeé con la palma, y ahogué ese inicio de incendio que pudo haber cambiado titulares. Nadie lo notó, salvo Íñigo, que me sostuvo la mirada 2 centímetros más de lo permitido. En sus ojos vi, por primera vez, algo parecido a vergüenza, y entonces ocurrió. Valeria tocó la copa con el cuchillo. El pianista enmudeció a la mitad de un bolero. «Queridos», dijo, «antes del postre, compartiré una anécdota». Su voz era un hielo fino. El vigilante apareció en el borde de la sala con el control del sistema de cámaras. La pantalla de la pared, esa que siempre usan para partidos, encendió el pasillo en blanco y negro. Un reloj digital en la esquina. Viernes, 22:05. Una sombra se detuvo frente a la puerta del despacho. 1 segundo, 2, luego, el punto de luz de una cerradura. Un destello. «Qué pena», dijo Valeria sin mirarme. «En esta casa confiamos». Y, sin embargo, Íñigo carraspeó. Rosa se apretó el delantal. Inés respiró, tibia, sobre mi hombro. Las risas que después recordaré me parecieron entonces una nube esperada, una suspensión de aire antes de la tormenta. Valeria giró apenas el rostro hacia mí, como quien muestra el camino al patíbulo con una sonrisa de anfitriona. El día siguiente amaneció con un frío de vidrio pegado a las ventanas de la bodega, donde guardo mis cosas, una maleta vieja, 3 uniformes azul pálido, un frasco de menta para vapor y la lata de galletas que ahora es mi caja fuerte. Me até el cabello con una liga descolorida, me puse los zapatos que no suenan y antes de salir al pasillo, besé la medallita de mi abuela. Discreción no es agachar la cabeza, mija, es caminar segura sin tropezar con el orgullo ajeno. Me lo repito como si fueran instrucciones de emergencia. A las 6 en Muero, la casa aún parece un teatro sin público. En la cocina, el primer bufido de la cafetera italiana abre el telón. El mármol está frío como una moneda, y la madera de las gavetas huele a cera. Rosa llega envuelta en un rebozo de flores. ¿Dormiste?, me pregunta sin drama. Dormí lo justo para no olvidar mi nombre, digo, y ella se ríe con esa risa chiquita que cura. Armamos el desayuno invisible de Valeria: yogur colado,
sin grumos, sin miel, fruta cortada a cubo exacto, jugo pasado por doble colador porque la espuma le cansa los ojos. Para Íñigo, huevos que parezcan casuales y café que no huela a oficina. Para Inés, avena tibia, manguito en cuadritos y la taza verde, porque de la roja llora. Son detalles que nadie agradece, pero si fallan, el silencio se vuelve culpa. Subo con la bandeja de Inés. En su cuarto, la luz entra horizontal y deja rayas de sol sobre la alfombra. Ella está despierta, con el cabello de hilo de miel pegado a la frente. «Hola, capitana», susurro. «Hoy conquistamos el reino de la avena». Se sienta seria, como si fuera a firmar un contrato. Le doy una cucharada, después un sorbo de agua tibia, después el mango. Su respiración huele a talco y a sueño. Cuando se ríe, hace 2 hoyitos que me parten el cansancio en 2. Yo también fui niña de hoyuelos hasta que la vida me los gastó. A las 7:10 suena la alarma discreta del humidificador. Preparo el vapor del baño a 36. Cierro la puerta. Cuento hasta 120 en voz baja. La. La menta te abraza. Inés se recuesta en mi hombro y, sin darse cuenta, imita mi respiración. A veces pienso que el cuidado es esa coreografía de 2 cuerpos que se acomodan. Abro apenas la ventanita que no ve la cámara. El aire fresco le quita el brillo febril a las mejillas. A las 8:00, el pianista toca media escala, como si pasara lista. A las 8:05, Pedro hace crujir sus llaves. A las 8:10, Itzel, la pediatra, manda audio. ¿Cómo sigue la tos? Le respondo con un emoji porque hablarle me delata. Yo aquí soy manos. Las voces importantes tienen su propio canal. Microinjusticia 1. Castigo por anticipación. Ese martes, dejé ablandando un trocito de mantequilla para el pan de Íñigo. Valeria bajó, olió el aire, jazmín frío, y frunció el ceño. Lucía, ¿qué es ese olor? Mantequilla, señora. El señor pidió... Aquí la mantequilla no huele. Guárdala. La guardé. Íñigo entró 5 minutos después. ¿Pan y mantequilla?, preguntó, sonriendo como niño. La guardé, señor, dije. No importa, dijo Valeria sin verlo. Hoy no. No fue un grito. Fue un desaire medido, igual de hiriente. Microinjusticia 2. La cosa perdida que me cuesta el día. Mi cuaderno de cuentas, donde apunto lo que envío a mi abuela, y el ahorro de los lentes de Malena, desapareció. Revisé mi bodega, la cocina, el carrito de limpieza. Pregunté en seguridad. Para revisar cámaras se necesita incidencia, me dijo el guardia con manual en la voz. Un cuaderno no es incidencia. Lo entendí. Mi economía no pesa en sus pantallas. Ese día trabajé con un nudo en la nuca, repitiéndome las cifras de memoria para que no me robaran 2 veces. Microinjusticia 3. La prohibición elegante. Inés gateó hasta la sala principal, esa donde las revistas viven alineadas y los floreros parecen no tener agua. Valeria estaba fotografiando la mesa. Lucía, por favor, dijo sin levantar la voz. La niña no entra aquí. La fibra del tapete es italiana. Alcé a Inés. Ella me rodeó el cuello con sus brazos blanditos. Valeria sonrió a la cámara. La foto quedó perfecta. Nosotras, fuera del encuadre. Entre esas astillas, el vínculo crecía. Inés empezó a buscar mi paso. Si lloraba por hambre, me tocaba la muñeca como si fuera interruptor. Si veía mi liga descolorida, la quería para el cabello, y yo se la prestaba mientras la peinaba con los dedos, suave, para no tironear. Cuando dormía, yo me quedaba a 1 metro, mirando el subir y bajar de su estómago, un mar chiquito al que le prometí no naufragar. Valeria ensayaba sus reglas como si afilara un cuchillo de vidrio. «No te sientes nunca», me dijo un domingo, durante un brunch íntimo con 20 personas. Las empleadas de servicio en esta casa no se sientan. Miré mis rodillas cansadas, las venitas que asoman en días de escalera. Pensé en la mesa de mi barrio, donde siempre cabe alguien más, aunque solo haya frijol y tortilla. Me guardé esa comparación donde guardo las cosas que me hacen fuerte. Acontecimiento 1. La médica y la verdad suave. Itzel vino a revisar a Inés. Manos calientes, ojos que escuchan. La tos es de irritación, no infección, dijo. Vapor, menta, y eviten perfumes cerca. Gracias, doctora, dijo Valeria, pero su perfume siguió colgando del aire. Yo anoté el consejo en el pizarrón de mi cabeza. Acontecimiento 2. El reloj y la sospecha. Una invitada dejó su reloj en la consola. Por orden, lo puse en una bandejita.
Lo olvidó. Luego lo encontró donde yo lo había dejado. «¡Qué susto!», rió. «¡Qué descuidado!», repitió alguien. Y la palabra flotó, buscando dueña. Valeria la miró un segundo. Luego me miró a mí, como si hubiera que elegir. Acontecimiento 3. Un incendio que no nació. A las 23:40, una llama lamió una servilleta. La aplasté con la mano. Quedó el olor a tela quemada, finísimo, y una marca de rojez en mi palma. Solo Íñigo lo vio. «Gracias», murmuró, culpable de algo que no entendí hasta después. En el patio de servicio, Rosa me cura la mano con pomada que huele a eucalipto. «Estas casas se sostienen por dos reinas invisibles, la que cocina y la que cuida», dice, «y ninguna sale en la foto. Ni falta que hace», le digo, «con que nos paguen a tiempo». Nos miramos. Sabemos que en esa frase se esconde una broma triste. Acontecimiento 4. El reporte de cámaras. El jefe de seguridad entrega a Valeria un sobre con el reporte semanal. Ella no lo abre. Íñigo pregunta algo en voz baja. Ella le sonríe. No responde. Pienso en mi cuaderno perdido, en cómo un ojo que todo lo ve decide a veces no ver nada. Acontecimiento 5. La llamada de Malena. A mediodía, me escriben de la escuela. Malena entrecierra los ojos. Urge cita. Le mando audio prometiendo los lentes. Ella responde con su voz de niña que cree en las promesas. Me trago un nudo. La pobreza es hacer cuentas con la lengua. Acontecimiento 6. Invitación a la noche larga. Valeria anuncia una cena pequeña para el viernes. Socios, amigos, algo íntimo. Ya conozco el eufemismo. 20 sillas, 40 copas, 100 miradas que pesan. Me da la lista que parece una oración laica. Flores blancas sin olor agresivo, música que no distraiga, vajillas sin historia, servilleteros de plata con el grabado mirando al este. Trae prosperidad, dice, como si la prosperidad tuviera brújula. La semana es un ensayo general. Lavo 3 veces las copas, por si el vidrio retiene sombras. Brillo cubiertos hasta que mi cara se duplica en la cuchara. Repaso listas mientras la lavadora respira como animal dormido. En el estudio, donde no debo entrar, huele a papel nuevo. Imagino documentos acomodados como soldados, esperando órdenes. Veo a lo lejos la carpeta azul de Íñigo. No la toco. Hay fronteras que sé no cruzar, aunque pueda. Acontecimiento 7. La advertencia sin palabras. Ese jueves, mientras tiendo sábanas, Valeria se asoma al cuarto de Inés. La niña juega con mis pinzas de ropa, intentando sujetar a un oso de peluche. «Inés, amor, deja eso. No es tuyo», dice la madre, pero me mira a mí. «Se lo presto», digo. «Se lo devuelvo al rato». «Los niños aprenden por imitación», responde, y antes de irse toma la pinza de las manos de la niña y la deja en el cesto. Inés me mira, confundida. Yo levanto los hombros, como diciendo, «Hay reglas que ni yo entiendo». Acontecimiento 8. El límite del cuerpo. Ese día me tiemblan las rodillas. Me escondo un minuto en la bodega. Enciendo el celular y miro la foto de Malena en el desfile del 16 de septiembre. Trenzas, listón rojo, sonrisa orgullosa. Le mando un corazón. Ella contesta con 3. Respiro. Puedo seguir. Viernes. Día de la cena. El aire huele a vidrio mojado y a nervios. Rosa y yo convertimos la cocina en cuartel. Salsas ordenadas por textura, pan en la bandeja templada exacta, cuchillos afilados como buenas palabras. Pedro entra con cajas, sale con basura, entra con hielos, sale con silencio. Todo funciona si nadie mira de cerca. A las 20:00 llegan los primeros invitados. Perfumes de cítricos caros, peinados que no se mueven, voces que encienden el salón como si fueran interruptores. En la mesa principal, copas alineadas como ejército. Yo hago el primer tránsito. Agua, pan, sonrisa corta. Valeria me detiene con la uña sobre el mantel. «Lucía, la servilleta está mal doblada. ¿Lo ves?» La miro. Está perfecta, pero la rehago, mudando el doblez 1 milímetro. «Mejor», dice. El poder a veces cabe en 1 milímetro. A las 21:10, Inés está en brazos de su madre, inquieta. Yo me acerco casi sin mover el aire. Si la llevo a dar una vuelta en el patio... «No, hoy no», corta Valeria. La niña está presentable. La niña tose. Yo veo la cámara del pasillo encender un puntito. Íñigo mira hacia otro lado, como si le hubiera entrado algo en el ojo. A las 21:40, subo a preparar el vapor. Inés pelea con el sueño.
Yo la sostengo. Ella cede. En el baño, el espejo grande nos duplica. Una mujer con ojeras dignas y una niña con cabello desobediente. Lu, balbucea. Lu, mamá. Soy Lucía, le contesto bajito. Yo te cuido. Siento la palabra mamá como un vidrio caliente en la lengua. No puedo tragarla, tampoco soltarla. Bajo con la niña dormida. Valeria sostiene una copa, el gesto impecable. Gracias, Lucía, dice, por primera vez en semanas. Déjala en su cuna. Y recuerda, esta noche no subas sin avisar. Asiento. Me voy al cuarto. La arropo con la manta de estrellas. Vuelvo al comedor. El pianista toca un bolero que nadie oye. A las 22:05, la casa cambia de temperatura. Entra el jefe de seguridad con el control del sistema de cámaras. Lo acompañan dos invitados que ríen como si hubieran descubierto un truco de salón. Valeria ya no tiene sonrisa. Tiene una línea. Toca la copa con el cuchillo. El sonido corta el aire en láminas. Queridos, dice, antes del postre, quiero compartir algo. La pantalla se enciende. El pasillo de arriba aparece en blanco y negro. Un reloj en la esquina. 22:05. Una sombra frente a la puerta del estudio. Se detiene. Se escucha, o yo lo imagino, el clic suave de una cerradura. ¡Qué pena!, continúa Valeria. En esta casa confiamos. Y sin embargo, en ese instante, desde arriba, me llega un quejido. El sueño de Inés se ha roto. Mi cuerpo quiere subir. Mis pies quieren obedecer. Miro a Íñigo. Él me mira a mí, y por un segundo parece bajar la vista con vergüenza. Rosa aprieta su trapo. Pedro deja de respirar. La sombra de la pantalla sigue ahí, como una acusación suspendida. Y yo, con la bandeja en las manos, entiendo que esa noche no va a terminar en postre. La pantalla encendida partía la sala en dos. De un lado, los invitados con sus sonrisas de porcelana. Del otro, yo, con la bandeja en las manos y el pulso en la garganta. Valeria tocó la copa con el cuchillo. El pianista detuvo el bolero a la mitad. Las notas quedaron colgando como ropa mojada. Queridos, dijo ella, con la voz firme de quien se sabe dueña de la escena. En esta casa confiamos, pero la confianza, cuando se traiciona, se defiende con luz. El jefe de seguridad sostuvo el control remoto. La imagen en blanco y negro mostró el pasillo de arriba, el marco de la puerta del estudio, la pequeña luz roja de la cámara parpadeando con pereza. En la esquina, el reloj digital marcaba 22:05. Una sombra se detuvo frente a la manija. Se veía un hombro, el contorno del cabello recogido, la tela que podría ser, si uno quiere, un uniforme. Un segundo, dos, un clic casi inaudible. La sombra entra, la puerta se cierra. «Ya ven», sonrió Valeria sin mirarme. «La tentación del papel es vieja como el mundo. Hay documentos que no admiten dedos extraños. Regina, perdón, me corregí por adentro. Esta no era otra historia. Valeria, por favor», intentó Íñigo, pero su voz salió plana, como si la hubiera planchado el miedo al ridículo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, felices ante la promesa de una moral ajena que se quiebra. Una mujer con collar de perlas susurró: «Qué pena». Las muchachas, a veces la necesidad. Otro, con risa de hielo, agregó: «Yo a la mía la caché revisando mis cajones. No hay que confiarse». La risa que siguió no fue carcajada, fue ese silbido fino de las cosas cortantes. Yo sentí en el pecho el peso de mi lata de galletas donde guardo billetes doblados, el mismo peso con el que a veces cargo mi silencio. Rosa, en un borde, apretó el trapo de cocina tanto que parecía un pañuelo. «¿Tiene algo que decir, Lucía?», preguntó Valeria, por fin mirándome. Tragué saliva. La bandeja me sudaba en los dedos. «Que no soy yo», dije sin llorar. «A esa hora yo estaba arriba con la niña, preparando vapor. Rosa lo sabe». «Qué casualidad», dijo Valeria, arqueando apenas una ceja. «Siempre arriba, siempre al lado de lo que importa». El jefe de seguridad adelantó el video unos segundos. Un pasillo vacío, la puerta del estudio cerrada, la marca del reloj avanzando en saltos. No mostraron quién salía. Nadie preguntó. Los ojos de los invitados se posaron en mis zapatos gastados como si ahí estuviera la sospecha. «Lucía», continuó Valeria, «te prohíbo acercarte a esta mesa mientras haya invitados. Y, por el bien de Inés, te prohíbo subir sin permiso». La palabra prohíbo vibró, nítida, como un borde de vidrio nuevo. Me dio vergüenza sentir las palmas húmedas. Dije: «La niña tosió. Necesita que...». «La niña está presentable», cortó. «No la agites.
El primer golpe, lo supe después, no fue la acusación, fue la burla. Una invitada miró mi delantal remendado y dijo, con falsa ternura, «¡Ay, qué aplicada! Hasta su delantal ahorra. Sustentable. Creo que le dicen ahora», rió otro. «Shh», pidió Valeria, gozando el silencio que siguió. «No más comentarios. Aquí el tema no es su origen, es su conducta». Íñigo me miró por fin. En sus ojos había algo parecido a la vergüenza, pero la enterró en el bolsillo del saco. «Valeria, basta», murmuró. «No es el momento». «El momento lo hago yo», respondió ella, sin perder la sonrisa. La cena continuó. El vino corrió como si la sed lavara conciencias. Yo me moví con esa precisión que uno aprende a fuerza de no existir. Agua, pan, platos, miradas por encima del hombro que me usaban de espejo. A las 22:20, Inés gimió arriba. El sonido me pegó en la nuca como una alarma privada. Di un paso hacia la escalera. Valeria apenas alzó 2 dedos. «No, es 1 minuto», pedí. «Dejo la bandeja y...» «Te dije que no», repitió, mirando a los invitados, no a mí. «Aprende a obedecer». Me quedé clavada. El aire del salón olía a perfume caro y a carne. Las velas temblaban en sus vasos de cristal como si contuvieran un secreto. A Íñigo lo llamó un socio con voz de trueno. Se sumó al coro de palabras con tasa, bono, tramo. Yo conté hasta 30, luego hasta 50. Al 60, el quejido volvió, más fino. Dejé la bandeja en la consola. Fui hacia la escalera. Valeria adelantó un paso y me tomó de la muñeca. Sus uñas eran 5 fríos. «Volverás cuando yo te lo diga». Mi muñeca ardió. Apreté los dientes. No me solté. No la empujé. La obediencia también puede ser una cadena educada. Rosa me hizo una seña mínima. «Aguanta un instante». Ese instante se alargó como los pasillos cuando uno quiere llegar pronto. Acontecimientos de esa hora que llevo tallados. La chica de perlas preguntando si en mi colonia hay seguridad. Yo tendría miedo de vivir ahí. El señor del traje claro diciendo que su chofer no descansa porque la lealtad es 24/7. La risa que siguió a la frase, «Qué ternura que tenga un tupper con su comida. Así nos ahorramos olores». El crujido del pan en las manos de alguien que no sabe lo que cuesta un bolillo cuando la semana se acaba el miércoles. A las 22:33, Íñigo me encontró en el corredor, mirando la escalera como quien mira un acantilado. «¿Pasa algo con Inés?», preguntó, por fin, bajito. «Está inquieta», dije. «Pido permiso para subir». Dudó. Pesó en una balanza invisible la opinión de sus amigos y la respiración de su hija. Perdió su hija. «Espera 5 minutos», me pidió. «Solo 5». Yo sentí que me desarmaba la paciencia, pero asentí. 5. Conté sin dedos sobre el mantel. A los 3, el pianista retomó el bolero. A los 4, un invitado preguntó si ya habían mandado buscar el postre. A los 5, Valeria anunció. Antes del postre, un brindis. Levantaron copas. Alguien dijo, «Por la familia que se defiende». No supe si me despedían o me dibujaban un enemigo. Íñigo chocó su copa sin mirarme. El vidrio sonó como una puerta que se cierra, y entonces, desde arriba, llegó un ruido distinto al quejido. Un golpe blando, un arrastre, un tosido seco, el tipo de sonido que el cuerpo reconoce antes que el cerebro. Solté la bandeja. Subí. No esperé permiso. No escuché a Valeria decir mi nombre como si escupiera una espina. En el cuarto, Inés no estaba en la cuna. La sabanita estaba en el piso, arrugada como un mapa mal doblado. El humidificador pitaba anunciando que el agua se había terminado. La ventana del pasillo, esa que yo siempre dejo una rendija, estaba cerrada. Silencio. «Inés», llamé, con la voz más delgada que tengo. «Capitana». La puertita que da a la terraza. Una terraza con faroles encendidos para que el jardín luzca perfecto en las fotos. Tenía el pestillo bajo. La alfombra del pasillo estaba torcida, como si un pie chiquito la hubiese empujado, y un olor fino a tela que empieza a quemarse me llegó a la nariz igual que una acusación. Miré a la izquierda. La vela larga que Valeria había mandado poner en la consola del corredor, para dar ambiente, se había inclinado 1 centímetro más de lo prudente. Un hilo de humo acariciaba el borde de una cortina. Me lancé hacia la terraza. El vidrio estaba frío. El jardín, abajo, era una tinta negra con manchas de luz. Entonces oí un sonido que no era humano. Agua que se agita con un cuerpo pequeño. El espejo de agua. No es una alberca.
Valeria le dice espejo, pero mide lo suficiente para que un tropezón sea tragedia. «Inés», grité, y mi voz se quebró. No recuerdo si empujé la puerta o si la puerta entendió. Corrí por el pasillo a la escalera de servicio. Crucé la cocina. Rosa dejó caer una cuchara que sonó como un disparo. Abrí la puerta del jardín con un golpe de cadera. El aire afuera estaba húmedo y frío. Los faroles hacían círculos de luz en la piedra. El espejo de agua ondulaba como un animal. En el borde, vi el lazo blanco del vestido de Inés. «¡Lucía!», escuché a Valeria desde atrás. «No te atrevas». No la oí. Una sombra pequeña se movió en el agua. Un bracito rozó la superficie. En el pecho, algo tronó. El mundo se estrechó a ese rectángulo de agua y a esa boca que podía no respirar. Y entonces, justo cuando puse el pie en la piedra para lanzarme, alguien, Íñigo, me agarró del hombro. «Espera», dijo. «Voy yo. No hay tiempo», le escupí, con una voz que ni yo conocía. Salté. El agua me mordió los huesos como un vidrio helado. Abrí los ojos bajo la superficie. El mundo era una sábana gris, y en medio de ese gris, el lazo blanco del vestido de Inés flotaba como una luna rota. Estiré los brazos. Mis dedos tocaron un brazo tibio, un hombro mínimo. La sujeté por las axilas y, pataleando con rabia, emergí con ella pegada a mi pecho. «¡Aparta!», escuché a Íñigo desde la orilla, con la voz rasgada. «Dámela. Respira primero», gruñí, sacudiendo el cabello de mi cara, tosiendo agua. «Dame espacio». La subí a la piedra con un empujón de madre prestada. Sus pestañas parecían pegadas con sal. No gritó. Ese silencio me abrió un agujero en el pecho. Puse mi oído diminuto contra su boca. Un hilito de aire. Apenas. Recordé la voz de Itzel como si me hablara por dentro. Si hay agua, prioriza respiración. 5 ventilaciones de rescate, suaves, con la cabeza ligeramente extendida, sin forzar el cuello. Incliné su frente, sellé mi boca sobre la suya, soplé. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. Otra vez. Sentí su pecho rendirse un poquito al aire. Tosió. Un sonido mínimo, pero sonido. La giré de lado. Escupió agua mezclada con moco y miedo. La arropé con mi cuerpo. Temblaba. Yo también. «¡Toallas!», ordené, con un filo que nunca me había permitido. Rosa ya venía corriendo con una manta. Me la lanzó como si fuera un salvavidas seco. Envolví a Inés. Íñigo se arrodilló y me tocó el hombro, torpe, con manos que por fin parecían humanas. «Gracias», dijo, y la palabra le dolió. Valeria llegó con tacones que cortaban el jardín. Traía la copa en la mano, intacta. Su perfume, jazmín frío, invadió el aire caliente del esfuerzo. Se detuvo a 1 metro, como si hubiera encontrado una escena inconveniente. «¿Cómo se atrevió a salir sola?», preguntó, pero me miró a mí. «El pestillo de la terraza estaba bajo», dije, apretando la manta contra el cuerpo de Inés, y la ventana del pasillo, cerrada, el humidificador sin agua, la vela, inclinada. La lista fue saliendo como un parte de accidente. No lo planeé. Lo dije porque la verdad, cuando uno la respira, ya no cabe en la garganta. Valeria hizo una mueca breve, como quien se arranca un pelo de la ceja. «No dramatices, Lucía. La niña está bien. Está tiritando», le respondí. «Y su pecho está áspero. Necesita calor y un médico. Ahora». Íñigo reaccionó antes que su miedo al ridículo. «Pedro, la camioneta. A la clínica de Itzel. Ya». Valeria lo sostuvo por el antebrazo. «No exageres. Llama al pediatra y que venga. Aquí. No voy a armar un espectáculo con los invitados». «El espectáculo», le dije, y me arrepentí de inmediato. Pero no me callé. Ya estaba armado, señora, con la pantalla y las cámaras. Conmigo. La palabra cámaras flotó entre nosotros como un recordatorio y una amenaza. Íñigo la miró. Valeria tragó su propia saliva y sonrió con dientes. Esa sonrisa que guardaba para emergencias sociales. «Arréglate», le dijo al jardinero que había aparecido sin saber para qué. «Y tú, Lucía, sube con la niña. No quiero que la vean así». «Subo yo», dijo Íñigo, adelantándose, ensanchando los hombros como si de repente recordara que tenía una hija. «Lucía viene conmigo. Caminamos rápido». Yo sentía la respiración de Inés en golpes de pajarito contra la manta. En el corredor, la vela seguía inclinada, ahora con la lágrima de cera más larga. La apagué con 2 dedos.
El olor a tela tostada todavía lamía el borde de la cortina. En el cuarto, la acosté sobre la cama y le cambié el vestido mojado en 2 movimientos que mi abuela me enseñó cuando las tormentas se colaban por el techo de lámina. Ropa seca, pecho templado, aire sin perfume. La envolví en una sábana tibia y acerqué el vaporizador. 36. Menta mínima. Toqué su frente con el dorso de la mano. Menos fuego. Mejor. Itzel llegó en 12 minutos. Los conté mirando el reloj invisible de mi preocupación, con la coleta apretada y una mochila de médico que huele a plástico nuevo y a calma. Entró sin permiso, como entran los que salvan. Dejó el estetoscopio sobre mi cuello como si fuera una medalla que se comparte. ¿Qué pasó?, me preguntó a mí, no a Valeria. La vi y casi lloré. Escuché el agua, dije. El humidificador sin nivel, la ventana cerrada, el pestillo bajo. Itzel me escuchó con los ojos, que es otra forma de creer. Auscultó a Inés. Le midió la saturación con un pulsioxímetro que parecía un juguete rojo. 92. Bajita. Se frunció un poco el ceño. No es aspiración grave, dictó. Pero hay broncoespasmo. Voy a nebulizar. ¿Quién tiene perfumes puestos? Valeria, por primera vez en la noche, pareció sentirse señalada de verdad. Instintivamente, se tocó el cuello, como si el jazmín frío viviera ahí. Es irrelevante, dijo. Yo... No, interrumpió Itzel, con una suavidad que me recordó a Rosa, pero con la autoridad de quien estudió para no temblar. Es relevante. La próxima vez, eviten fragancias cerca de la niña. Ya te lo había recomendado, Valeria. Ese «ya te lo había recomendado» puso una piedra nueva en la balanza. Íñigo miró el piso. Yo sostuve la mano de Inés mientras el compresor de la nebulización empezaba a soplar como una bestia chiquita. La bruma salió templada. Inés, por reflejo, se resistió. Le canté «La la la la, la menta te abraza», y volvió a acompasar su respiración con la mía. «Bien», dijo Itzel mirando el saturómetro. 96. Quédate con ella 20 minutos más. Si todo va como debe, no hace falta traslado. Pero quiero ver el entorno. La doctora se movió por el cuarto como un radar tranquilo. Miró la ventana. Tocó el pestillo. Era de esos que se corren hacia abajo, a 30 centímetros del borde. Altura de adulto, no de niña. Miró la puerta de la terraza, con ese seguro inferior que yo siempre ponía con pie y mano. ¿Quién dejó este seguro abajo?, preguntó Itzel, sin drama. La niña pudo... intentó Valeria. Tiene 2 años y medio, respondió la doctora, sin levantar la voz. La biomecánica no lo favorece. Alguien la dejó abierta, o mal cerrada. Yo dejé la vista en mis manos, de pronto avergonzada de ser la única que había subido sin pedir permiso. Pero Itzel me miró como si mi culpa no fuera esa. Mañana quiero que revisen las cámaras del pasillo y la salida a la terraza, dijo, registrando en su cabeza una lista invisible. Las cámaras ya se revisaron. Se adelantó Valeria, y el filo de su seguridad me erizó el brazo. ¿No se acuerdan? De hecho, mostraron una sombra entrando al estudio. A la misma hora. ¿La misma hora?, preguntó Itzel, interesada, y me sostuvo la mirada. ¡Qué coincidencia! Íñigo carraspeó. Señor, dijo Itzel, con una cortesía que era también una orden. ¿Me acompaña al pasillo? Quiero ver la vela que alguien dejó encendida junto a la cortina. Y ese alguien cayó como una moneda que rueda hasta encontrar dueño. Bajé al lavadero a exprimir mi falda. Rosa me alcanzó con una toalla grande y un vaso de agua con azúcar. «Te enfriaste los huesos», me dijo. «Toma, el susto se saca por la lengua. Si no, se te hace piedra en el estómago». Bebí. Me enteré de que mi cuerpo temblaba cuando dejé de temblar. Guardé los zapatos empapados debajo del calentador. Enrollé el vestido mojado en una bolsa que olería a lago 3 días. Mi brazo derecho tenía una marca roja donde la uña de Valeria me había agarrado. Me lo miré con una emoción que no supe nombrar. Mezcla de enojo, alivio y vergüenza prestada. Pedro apareció en la puerta como un perro fiel que no sabe dónde meter su lealtad. Vi la pantalla, dijo en voz mínima. La del pasillo de arriba anoche parpadeó. Un corte. Los reportes van en sobrecerrado. Yo no los abro, pero sé cuando una cámara hace trampa. ¿Trampa? Sí, cuando deja de ver justo cuando tiene que ver. Habla con Itzel, le pedí. O con Íñigo. Con la doctora puedo. Con el señor... Se rascó la nuca. A veces escucha. Otras. Se escucha.
Ese fue el primer brote de una pista que todavía no sabíamos leer. Un parpadeo interesado en el ojo que nunca pestañea. Volví al cuarto. Inés dormía con la boca un poco abierta. El vapor había bajado su hombrito. Itzel cerró el nebulizador y anotó algo en su libreta. «Voy a dejar una receta mínima», dijo. «Nada que no haya recomendado antes. Y esto», sacó una ampolla transparente. «Es suero fisiológico. Si vuelve la tos seca, 2 gotas en cada fosa. Sin aspirador. Por gravedad. ¿Entendido?». Asentí. En mi bolsillo tenía un recibo arrugado de la farmacia, donde yo misma había comprado suero y termómetro hacía 2 días, con mi dinero, porque Itzel me lo había recomendado, y la despensa de la casa no tenía ese artículo básico. No lo saqué. No hacía falta. Pero sentí el papel como una prueba íntima, chiquita, de que mi cuidado no era una ficción. Valeria entró sin tocar, como si fuera la dueña de la gravedad. «Los invitados preguntan si vamos a servir postre», anunció, con los hombros donde siempre. Yo dije que sí. No podemos quedar mal. Íñigo la miró con un cansancio nuevo. Itzel guardó su estetoscopio sin prisa. Yo apreté la sábana. «Sirvan lo que quieran», dijo por fin Íñigo. «Yo me quedo aquí, con mi hija». La palabra «mí» fue un puente que por un segundo nos incluyó a Inés y a mí. Valeria apretó los labios hasta borrar el color. «Lucía», me dijo, «cuando todo termine, hablaremos de tu indisciplina y de los límites. Hoy te pasaste varios». «Me pasé», respondí, «de la orilla del espejo de agua». No sé cómo mi voz no se rompió. Tal vez ya estaba rota desde antes. Valeria desapareció con la misma eficiencia con la que aparece. A los 5 minutos, el pianista volvió a tocar. La casa entera fingió normalidad mientras, en ese cuarto, la normalidad hacía agua. Itzel se acercó a mí, en voz muy baja. «Voy a pedir formalmente el registro de cámaras al jefe de seguridad», susurró. «Hay 2 tiempos que quiero comparar. 22:05, pasillo del estudio, y 22:32, terraza. Si hay parpadeos, se notan en el log de sistema. Y si el seguro estaba bajo, se ve quién lo dejó». «¿Y si no se ve?», pregunté. «Entonces se verá el corte. Y un corte a veces dice más que un video». Me miró como si firmáramos un pacto. Me habló con una seriedad que me hizo enderezar la espalda. «Si mañana alguien te dice que no puedes acercarte a la niña, me llamas. Si alguien te acusa de algo que no has hecho, me llamas. Y si alguien intenta usar a Inés para castigarte, me llamas. ¿Entendido?». «Entendido», dije, con la medallita de mi abuela caliente contra el pecho. Itzel bajó a hablar con seguridad. Íñigo acomodó una silla junto a la cama. La arrimó. Se sentó como un padre que aprende, tarde, a estar. Suspiró. Me miró. «Perdón», dijo, y la palabra no alcanzó, pero empezó. Yo asentí. No era para mí solamente. Era para la niña que dormía con los dedos entre los míos. En ese silencio casi tierno, se escuchó un eco de risas desde abajo. El piano, los cubiertos, la vida que sigue aunque algo se haya roto. Inés se movió. Abrió los ojos despacio, como si nadara hacia nosotros desde un sueño profundo. Me miró primero a mí. No sé si me reconoció por la voz, por la canción, por el olor a menta en mis manos. Levantó su manita y me tocó la mejilla, con esa precisión de los niños que eligen dónde sanar. «Lu», susurró, arrastrando la sílaba como si tuviera peso. «Ma». Miró a Íñigo. Miró a la puerta, donde la sombra de Valeria se había materializado sin ruido. «Mamá», dijo con la naturalidad de lo que pasa sin permiso. «Ella me salvó». El aire del cuarto se volvió un vidrio. Íñigo tragó. Valeria apoyó la mano en el marco. Yo sentí las piernas temblarme por primera vez desde el salto. No fue un mamá robado, fue un mamá involuntario, ese que se le escapa a un corazón cuando recuerda quién lo sostuvo. Itzel subió justo a tiempo para oírlo. Se detuvo en seco. Nos miró a los 3, luego miró a Inés. «Ella te cuidó», confirmó, poniéndole una venda suave a la palabra. Valeria apretó los dientes hasta hacerlos brillar. «Las palabras de una niña emocionada no son un acta notarial», escupió, y por primera vez en toda la noche le oí la garganta. «Mañana temprano, Lucía. Quiero tus cosas fuera. Y tu liquidación, por supuesto. Se verá, según la ley». Íñigo se levantó con una lentitud deliberada, como si cada vértebra fuera una decisión. «Nadie va a despedir a nadie esta noche», dijo. «Mañana hablaremos.
Con calma, con el reporte de cámaras, y con el abogado si hace falta. Valeria lo miró como si no lo conociera. En sus ojos apareció un miedo nuevo, el miedo de quien ve que el suelo que pisa ya no responde. Bajó la mano del marco. Se fue sin cerrar. Inés respiró más hondo. 2, 3 veces. Yo me incliné y le besé la frente, que ya no quemaba. Íñigo se sentó otra vez. Me cedió la silla más cerca. «Quédate», me pidió. «Por favor». Me quedé, con el oído puesto en la respiración de la niña y con el corazón puesto en una lista que iba escribiendo sola. Vela inclinada, pestillo bajo, humidificador sin agua, cámara con parpadeo. El perfume cuando Itzel dijo «evítenlo». El sobre semanal de seguridad que Valeria no abría delante de nadie. Eran semillas. No lo sabía entonces, pero ya estaban plantadas. Amaneció con un olor doble, vapor de eucalipto secándose en la cortina y café recién colado abajo, donde la normalidad siempre hace el intento de volver. Yo no dormí. Me quedé con Inés pegada al pecho, sintiendo ese vaivén de su respiración que a ratos se aceleraba como si corriera en sueños y a ratos caía mansa, como barquita al sol. El portátil de Itzel, sobre la cómoda, se había quedado en pausa en esa imagen congelada. Un brazo de mujer entrando en cuadro, el seguro de la terraza forzado hacia abajo, y ese brillo rápido, una pulsera rígida, que delataba a quien no pensó que la verdad también graba. Golpearon la puerta con un ritmo educado. Era Pedro, más pálido de lo habitual, seguido del licenciado Beltrán con una carpeta azul y esos lentes que parecen medir las palabras antes de soltarlas. «Señor Salvatierra», dijo el abogado desde el umbral, inclinando apenas la cabeza hacia Íñigo. «Le ruego disculpe la hora, pero su padre me pidió que la lectura del testamento no se postergara más. Hoy es el día indicado en el calendario que dejó firmado. Y...» Su mirada resbaló hacia el portátil. «Por lo que entiendo, quizá convenga que algunas verdades conversen con otras». Íñigo apretó el puente de la nariz, agotado y despierto a la vez. «Aquí no», dijo, mirando a Inés. «Bajemos al estudio. Y que estén Itzel, Rosa y Pedro. Valeria también». Mientras acomodaba a Inés con 2 almohadas a los lados y una manta en los pies, sentí ese miedo pequeño, íntimo, de dejarla sin mi mano. Le susurré al oído: «Vuelvo en un rato, Lunita». «Vuelvo», me contestó con un suspiro húmedo. La medallita de mi abuela me quemó un segundo el esternón. Me serví de esa quemadura para no dudar. Bajamos. El estudio siempre huele a cuero caro y a libros que se compran por metros. Los cuadros de caza parecían mirar la escena con ojos de selva. Valeria ya estaba sentada, cruzada de piernas, impecable, con una taza de té blanco que sostenía como un trofeo de pulso. El pianista no había llegado. Era como si la casa contuviera el aliento. Itzel conectó la memoria al monitor grande. No habló, solo dejó que los hechos tuvieran la primera palabra. En la pantalla, la hora digital marcaba 21:55. Se veía el pasillo que da a la terraza, sin audio. De pronto, un contorno, vestido oscuro, ocupó medio cuadro. Una mano entró, uñas barnizadas de rojo vino, y empujó el seguro inferior hacia abajo, con la naturalidad de quien ha hecho eso demasiadas veces para no pensarlo. La cámara saltó a negro a las 22:05. Volvió a la vida a las 22:10 con un parpadeo tonto. El log técnico, que Itzel proyectó al lado, mostraba una interrupción no programada en ese intervalo. Luego, otro recorte. La vela junto a la cortina encendida a las 21:40, inclinada a las 22:15, justo antes de la caída de cera en el lino. En un reflejo pequeño en el cristal de un marco, se veía el mismo brazalete, rígido, con algo grabado. No se leían iniciales nítidas, pero Íñigo no necesitó letras. Nadie respiró. Se oía el zumbido eléctrico del monitor, y por debajo, el latido obstinado de mi rabia queriendo volverse voz. «¿Qué es esto?». Valeria fue la primera en romper el hielo, con una risa que no le llegaba a los ojos. «¿Ahora vamos a jugar a detectives con sombras? ¿Una pulsera? Por favor. Las cámaras ya han fallado antes. Y Pedro mismo sabe que se congelan. ¿Verdad, Pedro?» Pedro tragó en seco. No se atrevió a mirarla. Miró a Íñigo, luego a Itzel. «Señora», dijo con un respeto que sonaba más a compasión. «Cuando se corta la señal deja rastro. Aquí lo dejó». Y hizo un gesto torpe con las manos. «Yo vi esa pulsera muchas veces. En las fiestas. En su muñeca. Es muy particular». Valeria sonrió.
Un filo helado. Muy particular es también la costumbre de Lucía de dramatizar. Giró la cabeza hacia mí. Aunque anoche se superó con creces, se tiró al agua para hacerse la heroína. Íñigo, cariño, te están manejando. Nos están manejando. Esta muchacha, dijo muchacha, como si escupiera un carozo, te está robando la autoridad con lágrimas de barrio y palabras redondas. No es la primera ni será la última que quiera trepar. La palabra trepar me pinchó la boca del estómago. Pensé en mis manos ayer, cortadas por la piedra del borde, pensando si llegaba o no llegaba al lazo blanco de Inés. Sentí el sabor del agua otra vez. El mundo podría haber perdido la fe en mí. Mi cuerpo sabía lo que había hecho. Itzel no le contestó. Apagó el video y, con voz de informe médico, dijo: la niña presentó broncoespasmo por exposición a irritantes y estrés agudo. La intervención oportuna evitó una aspiración mayor y posibles daños. Reitero que había una vela encendida junto a una cortina. Reitero que el humidificador estaba vacío. Reitero que la puerta a la terraza estaba con el seguro inferior abajo. Son hechos concatenados. Y los hechos, señora, no trepan. Se sostienen solos. El licenciado Beltrán carraspeó, como pidiendo permiso para entrar en la escena. Si me permiten, quizá convenga atender un asunto que, paradójicamente, fue previsto para un día como hoy, cuando la verdad requiere luz. Abrió la carpeta con un movimiento que tenía oficio. Don Esteban Salvatierra, el padre de Íñigo, dejó su testamento con fecha y condiciones de lectura. Pidió, además, que en caso de cualquier evento que ponga en riesgo la integridad de su nieta, se convoque a los presentes necesarios: médico tratante, jefe de seguridad y, alzó la vista, la persona encargada del cuidado cotidiano. Por eso pedí que Lucía estuviera aquí. No es un capricho mío. Mis dedos buscaron la medalla. Íñigo se recostó en el respaldo. Su nombre en boca del abogado le pesaba más que los cuadros en la pared. Valeria entornó los ojos, dolida en el único músculo que no sabía entrenar, el de la verdad. Proceda, dijo Íñigo, con la voz más baja de la mañana. El licenciado leyó los párrafos iniciales, las fórmulas de siempre, la parte legítima, las instituciones a las que don Esteban quería donar, los porcentajes. Yo me perdí un segundo en los sellos, en las firmas, en la letra inclinada de un hombre que nunca conocí de cerca, pero que había decidido cosas sobre un futuro que todavía no se parecía al mío. Y de pronto, el avance se hizo carne. Asimismo, leyó Beltrán, enfatizando como quien sabe que el papel ahora respira. Dejo constancia de la creación de un fideicomiso irrevocable a favor de mi nieta Inés, cuyo propósito será su salud, educación y bienestar integral. La curaduría de dicho fideicomiso, en todo lo relativo al día a día de la menor, quedará en manos de la persona que, a juicio del pediatra tratante y del jefe de seguridad de la residencia, demuestre cuidado diligente, presencia efectiva y compromiso con la vida de mi nieta. Hizo una pausa breve. El fideicomiso indica un nombre. Sus lentes me buscaron. Lucía Morales. El aire se hizo espeso como miel. Yo abrí la boca sin voz. Itzel me tocó el antebrazo. Apenas. Íñigo parpadeó, sorprendido por detrás de sus propias pestañas. Valeria soltó una carcajada hueca. «¿Qué disparate es este?», dijo, ahora sí, dejando caer la taza sobre la alfombra. ¿Un testamento que pone a la niñera por encima de la madre? Impugnaremos. Esto es ridículo. Beltrán, usted más que nadie sabe que la patria potestad, interrumpió el abogado, con cortesía quirúrgica. No se discute aquí, señora. Nadie pretende desplazar derechos parentales. El fideicomiso regula recursos destinados a la menor y su administración cotidiana. Su suegro previó que la persona que más cuida, no que más manda, tuviera un voto decisivo en esas decisiones, y lo condicionó a 2 validaciones, la del pediatra y la del jefe de seguridad, en tanto ambos avalen diligencia y prudencia. Cerró un segundo el documento. Doctora Itzel, jefe Pedro, ¿mantienen ustedes lo dicho? Sí, dijo Itzel, sin glosa. Y lo sostengo por escrito, con fechas y recomendaciones previas firmadas. Lo de ayer no fue un rayo, fue la suma de desatenciones que vengo señalando. Pedro asintió con un nudo en la garganta. Sí, dijo, y pido que se adjunten los logs de cámara de los últimos 30 días. Hay patrones.
Valeria me miró con una mezcla feroz de incredulidad y miedo. Yo sentí que el suelo me subía a los pies, como si de repente la casa tuviera escalones hacia mi lugar. No lo quiero a cargo de nada, escupió. ¡A nada! Esta mujer no decide sobre mi hija. Íñigo, di algo. Íñigo respiró hondo. Le vi la lucha detrás de la frente, el hombre del apellido, el padre, el hijo, el patrón que aprendió a mandar antes que a escuchar. La noche lo había doblado por dentro. Ese quiebre lo hacía más humano y más peligroso para sus propias certezas. No voy a discutir un documento de mi padre con gritos, dijo al fin. Si él confió en Lucía, un motivo tuvo. Y anoche... se le quebró una sílaba. Anoche mi hija está viva por ella. Lo mínimo que haré es respetar la lectura y ver cómo se aplica. Y voy a ver las cámaras. Todas. El abogado asintió, satisfecho de que el procedimiento siguiera su cauce. Queda entonces asentada la vigencia del fideicomiso y el nombre de la curadora cotidiana. Pasó la página. Falta un último apartado. Disposiciones especiales en caso de negligencia comprobada dentro de la residencia. Sus ojos se clavaron en Valeria. Don Esteban, en previsión, no me pregunten cómo, de escenas como las de anoche, dejó anexado un contrato privado, firmado ante notario, que estipula consecuencias en 2 direcciones. 1. Si se prueba negligencia reiterada hacia la menor por parte de cualquier adulto conviviente. 2. Si se comprueba manipulación de sistemas de seguridad de la casa. En ambos casos, hay efectos civiles, no penales, dentro del patrimonio común. El silencio se tensó como cuerda nueva. Yo sentí la medallita latirme. Valeria cambió 100 veces de postura en 3 segundos. ¿Qué... efectos?, preguntó, y su voz ya no era acero, era cristal. Beltrán respiró una vez, método puro. Cláusula primera. Si se verifica negligencia, a juicio coincidente del pediatra y del jefe de seguridad con soporte documental, la dirección de la casa, entendida como decisiones de entorno, personal y rutinas, pasa automáticamente a manos del progenitor que no haya incurrido en dicha negligencia, con supervisión de la curadora del fideicomiso durante 6 meses. Alzó la vista. Esto no le quita a usted la patria potestad, señora, pero le corre de la dirección de la vida doméstica en lo que atañe a la menor. Valeria abrió los labios y no dijo nada. Íñigo miró el piso, como si las vetas supieran algo que él estaba aprendiendo. Cláusula segunda, continuó el abogado, girando una hoja que sonó a guillotina en miniatura. Si se comprobara manipulación dolosa de cámaras de seguridad o pestillos, seguros, ejecutables mediante evidencia técnica y testifical, la propiedad ubicada en... leyó la dirección de la casa, en voz neutra. Pasará de la sociedad conyugal a un régimen de administración exclusiva temporal de 4 meses a nombre de... Hizo una pausa que no era teatral, era legal. La curadora del fideicomiso, en representación del interés superior de la menor, con límites precisos, no enajenar, no hipotecar, solo disponer de rutinas, personal y mantenimiento. Se hizo un hueco en la sala, un hueco con eco. Yo lo miré como quien mira el borde de un puente que no sabía que podía cruzar. Rosa llevó la mano a la boca. Pedro dio un paso hacia atrás, como si el aire pesara más. Itzel sostuvo el expediente con una mano firme, como quien sostiene un recién nacido. «Eso no va a pasar», dijo Valeria, y ahora sí se quebró. «No va a pasar. Íñigo, tú no vas a permitir. Yo no decido si pasó», la cortó el abogado con un respeto implacable. «Lo deciden los hechos y quien los certifica. Y los hechos hoy tienen video, logs y un informe médico. Lo prudente», miró a Íñigo, «será que, en vez de pelear con papeles, protejamos a la niña. Después se discute lo demás». Valeria me clavó una mirada que olía a guerra. Yo la recibí con un temblor que no me avergonzó. El cuerpo sabe que incluso la justicia asusta cuando nunca te la esperaste a tu favor. «Quiero ver el resto», dijo Íñigo. «Todo. Y quiero que, desde hoy, no haya velas en corredores ni vaporizadores vacíos. Y...» me miró a mí. «Si aceptas, quédate. No por mí, por ella. Hasta que esto se aclare». Mi boca dijo sí, sin pedirle permiso al miedo. Mi corazón, de pie, me sostuvo por detrás. El licenciado guardó el testamento. Cerró la carpeta como quien baja un telón para abrir otro. «Queda una última anotación de su padre, señor», añadió, y su voz tuvo un matiz extraño, una mezcla de cariño antiguo y formalidad. «Es un codicilo sellado. Se abre hoy al mediodía, en presencia de un notario.
solo si se cumplen dos condiciones: que el pediatra y el jefe de seguridad hayan firmado un acta conjunta, hoy ya podría firmarse, y que la menor se encuentre estable. De lo contrario, se abre en 72 horas. Me miró fugazmente. El codicilo menciona, de manera específica, el nombre de la señorita Morales y una transferencia en vida. La palabra transferencia golpeó la mesa con más fuerza que un mazo de juez. Valeria se aferró a los brazos del sillón como si fueran una baranda enmarejada. ¿Qué transferencia?, susurró Íñigo, y por primera vez en el día vi miedo en sus ojos del lado correcto, el de quien teme perder lo que ama, no lo que exhibe. Beltrán no respondió. Señaló el reloj de pared, que dio 2 campanadas leves, como recordatorio. A mediodía, repitió, profesional. En la notaría. Ahí, lo sabremos todos. Yo sentí la casa cambiar de gravedad, como si los pisos se inclinaran un grado hacia otro norte. Me descubrí pensando en cosas concretas: uniformes limpios, horarios de siesta, suero fisiológico a mano, puertas sin fragancias, y en cosas enormes, mi nombre escrito donde nunca imaginé, la posibilidad de sostener la vida de Inés con algo más que mis manos. Itzel me apretó el hombro con un pulso de amiga nueva. Rosa se secó el ojo con la punta del delantal, haciéndose la distraída. Pedro, muy serio, anotaba en su libretita marcas de tiempo como si la justicia se pudiera escribir en un reglón sin borradores. Valeria se levantó. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, medidos, de alguien que aprende a fingir incluso cuando nadie está mirando. Si esto es una guerra, dijo sin darse vuelta, yo también sé pelear. No me moví. Aprendí, con los años, que hay silencios que no son rendición. Son una forma de decir, estoy aquí, sin gastar saliva. Íñigo no la siguió. Miró al abogado. El abogado miró el reloj. A mediodía. Codicilo. Transferencia. Mi nombre. Subí otra vez al cuarto. Inés dormía de costado, con la boca húmeda y la mano extendida hacia el lugar donde yo suelo estar. Me acosté junto a ella un segundo, la frente con su frente. No lloré. Todavía no. Salimos de la notaría con el papel aún caliente y un silencio que parecía un mantel grande cubriéndolo todo. Yo tenía las llaves del departamento de Laurel en la mano, pesadas como un milagro que no se termina de creer. Íñigo no habló en el camino. Itzel, desde atrás, me tocó el hombro 2 veces. Ese gesto mínimo que te recuerda que el mundo, aun cuando cambia, puede ser amable. Pedro miraba por la ventana, como si estuviera memorizando la ciudad por si mañana la verdad decidía mudarse. Valeria no subió con nosotros. Dijo que tenía llamadas. Yo sentí su ausencia como se siente cuando se apaga un ventilador que llevaba horas tumbando. El aire queda distinto, más vivo y más peligroso, porque uno escucha cosas que antes no oía. Mi corazón, por ejemplo. Al llegar a la casa, Beltrán pidió una mesa grande y 2 sillas más, una para él, otra para un notario auxiliar que había traído de la notaría con un maletín de cuero. Pusieron una grabadora pequeña en el centro. Íñigo firmó la recepción de copias certificadas del codicilo. Yo firmé, con letra que me tembló, el acta que me reconocía como administradora cotidiana, por 4 meses, del entorno de Inés dentro de la propiedad. Rutinas, personal, accesos, protocolos. Eran palabras demasiado grandes para mis manos, pero mis manos sabían de fogones, de fiebre, de cuna. No iban a acobardarse por tinta. La administración cotidiana no es un trono, me dijo Beltrán, como si me hubiera leído el miedo. Es una responsabilidad, y está acotada. Usted no puede vender ni mover patrimonio, pero sí puede decidir cosas concretas: horarios, fragancias, puertas, cámaras, quién entra y quién no a la habitación de la niña. Y puede exigir lo que llevaba años pidiendo: sentido común. Asentí. Sentí que mi abuela apretaba mi omóplato desde algún lugar con olor a jabón de pasta. Itzel tomó la palabra como el médico que se sabe escuchado. Voy a dejar por escrito los protocolos que ya recomendé: humidificador con agua destilada, 0 velas en corredores, fragancias fuera del ala de la niña, registro de visitas y una rutina de sueño que contemple ventilación y cuentos, no pantalla. Voy a enseñar a todo el personal a usar las nebulizaciones y a detectar signos tempranos de broncoespasmo. Miró a Íñigo, no a mí, y quiero una reunión semanal de 15 minutos con quien administre la casa para revisar que lo que se firma se cumpla. Se tendrá, dijo Íñigo,
con una firmeza nueva. Lucía decide. Yo respaldo. Valeria apareció en el umbral cuando Itzel dijo, decide. Tenía el cabello recogido en una coleta alta y la mirada de una estatua que aprendió a fingir que respira. Su perfume llegaba, pero más tenue. Llevaba, sin querer, el brazalete rígido. Lo vi y me dolió por todos. Hay objetos que se vuelven prueba cuando deberían ser solo adorno. Yo no firmo nada, dijo, antes de que alguien se lo pidiera. Y si piensan que van a correrme de mi propia casa con papelitos, se equivocan. Hablaré con mi abogado, con el mío. Beltrán respiró, paciente. No hace falta que firme, señora. Ya firmó quien tenía que firmar hace meses, cuando el documento se redactó. Hoy solo se ejecuta. Y para evitar que esto se convierta en una pelea de espejos, propongo algo concreto. Una medida cautelar mínima, temporal, que preserve a la niña mientras ustedes dos, miró a Valeria e Íñigo, ordenan su manera de decidir. Es simple. No manipular cámaras, no mover pestillos sin registrar, no encender velas en áreas comunes, no introducir fragancias en el ala infantil, no cambiar rutinas médicas sin aval de la doctora. Si quieren, lo elevamos hoy al juzgado de lo familiar. En 2 días hay resolución. ¿En 2 días? Repitió Valeria, como si masticara piedra. ¿Y mientras tanto, ella manda? Mientras tanto, intervino Íñigo, cuidamos a Inés como no la hemos cuidado. Y sí, Lucía manda en lo que Itzel llama entorno, lo cual, por cierto, debió ser así desde el principio. Valeria rió, pero se le quebró la esquina de la risa. Se fue sin contestar. Rosa, que había estado quieta como un árbol sensato detrás de la puerta, me hizo un gesto con el mentón hacia la cocina. Fui. Allí, lejos de los papeles, la vida seguía en su idioma. Una olla de frijoles burbujeando, tortillas envueltas en un paño azul, 2 tazas con nombres escritos con marcador. Rosa me alcanzó un vaso con agua de Jamaica. Toma, dijo. A las buenas noticias también hay que darles de beber, si no, se ahogan. Me reí con una gratitud que me punzó el pecho. No sé si es buena noticia, Rosa, confesé. Me da miedo mandar. No nací para eso. Naciste para cuidar, dijo. Manda solo lo necesario para cuidar. Lo demás, déjalo pasar. Volví al estudio con la certeza de que mi cargo era un verbo, no un sillón. Ese mismo día, Pedro y yo hicimos un inventario de llaves y contraseñas. Él escribió antes y hoy en 2 columnas. Cambiamos los códigos del sistema de cámaras, con un técnico que llegó con zapatos limpios y paciencia. Itzel nos dio una lista de triggers, así les dijo, en inglés y luego en español, que podían disparar crisis en Inés. Los escribí a mano y los imanté en la puerta del refrigerador. Perfumes, humo, polvo, gritos, cambios bruscos de temperatura, pantallas antes de dormir. Agregué una línea que nadie me pidió. Mentiras. Esa noche, a la hora del cuento, Íñigo tocó la puerta del cuarto de Inés, como si tocara la puerta de una casa donde siempre lo habían dejado entrar. Pero hoy pedía permiso por primera vez. ¿Puedo? Preguntó. Pasa, dije. Hoy hay el pez arcoíris. Si se lo leo yo, se duerme en 5 minutos. Si se lo lees tú, quizá en 10. Pero vale la pena. Se sentó a los pies de la cama, incómodo como un traje nuevo, y empezó. Había una vez. A la 3ª página, su voz se aflojó. A la 5ª, Inés sonrió dormida. Yo lo miré y vi a un hombre que, sin saber, estaba pidiendo perdón del modo más honesto que existe, quedándose. Bajé a la cocina a preparar el humidificador. Encontré a Valeria recargada en la barra, mirando el celular. No llevaba el brazalete. Tenía los ojos rojos, no sé si de rabia, de cansancio, o de otra cosa que la vida te cobra cuando no la miras de frente. Lucía, dijo sin veneno, te vas a quedar con todo, ¿no? Negué con la cabeza. Me quedo con lo que me toca, respondí. El cuarto de la niña, la rutina que la cuida, y un departamento que no pedí. No me quedo con tu marido, ni con tu vida. No quiero eso. Valeria me sostuvo la mirada. Por primera vez, no sentí que quisiera romperme, sino que no sabía cómo sostenerse. Mi madre decía que el amor se parece al poder porque ambos te hacen creer que nada malo puede tocarte, murmuró, mirando sus manos. Y cuando te toca, te culpas por haberte creído inmortal. No supe qué decir. A veces la humanidad del otro llega tarde, pero llega, y duele porque te obliga a matizar la rabia.
Puse el agua en el humidificador. La tapa hizo ese clic que a mí me suena a certeza. Valeria, me atreví. Si necesitas ver a Inés, avisa, pero sin perfume, sin gritos. Siéntate, lee. Quédate, no por mí, por ella. Se mordió el labio inferior. Asintió una vez. Salió sin ruido. El corredor olía, por primera vez en semanas, a nada. A la mañana siguiente, fuimos al juzgado de lo familiar. No era un escenario de película. Era un edificio con paredes despintadas y flores de plástico en la entrada. El juez tenía ojeras y un mate en el escritorio. Esto último me hizo sentir en una historia que puede torcerse para bien. Beltrán expuso los hechos con esa voz que convence sin gritar. Itzel habló como en sus informes. Fechas, medidas, saturaciones, recomendaciones. Pedro llevó impresos los logs de cámaras. Yo no hablé mucho. Dije lo que hice. Salté, saqué, soplé. Dije lo que vi. El pestillo, la vela, la cera. Dije lo que quiero. Que la niña respire sin miedo. Valeria llegó con su abogada, una mujer de traje crudo y talón seguro. Alegaron exceso, desproporción, ánimo de escándalo. El juez tomó nota sin cara. A la 1:30, dictó una resolución provisoria de manual. Se ordena, por 90 días, la implementación de medidas de protección del entorno infantil, prohibición de encender fuegos en áreas comunes, restricción de fragancias, registro de movimientos de seguros y cámaras, y la validación médica semanal. La administración cotidiana del entorno se confía a la señora Lucía Morales, bajo supervisión directa del progenitor y de la pediatra tratante. Se apercibe a las partes de que el incumplimiento habilitará sanciones. Firmó. Selló. Fue. No hubo música ni discursos. Solo ese sonido tonto del sello que baja y sube, y que a mí me sonó a justicia. Al salir, sentí que mis rodillas estaban hechas de otra cosa, más firme. Íñigo respiró como si hubiera estado 3 días bajo el agua. Valeria se apoyó un segundo contra la pared del pasillo. La abogada le habló al oído. No escuché. No quise. Hay conversaciones que no necesitan mi curiosidad. Esa tarde, con la casa menos tensa, Rosa me empujó un papel hacia la mano. La señora tiene pendiente tu liquidación y 3 semanas atrasadas, me dijo sin rodeos. Aprovecha que hoy los papeles están abiertos. Yo había olvidado mi propio salario. El mundo se había llenado de otros montos. Bajé al estudio y, por primera vez, pedí algo para mí con la voz quieta. Señor, le dije a Íñigo, necesito que se regularicen mis pagos, mi aguinaldo y mi inscripción al seguro. No por capricho, por ley. Y porque si yo enfermo, ¿quién cuida a su hija? Íñigo me miró con una mezcla de vergüenza y respeto. Hizo un par de llamadas. Al atardecer, un correo con PDF llegó a mi celular. Alta en seguridad social. Retroactivo. Lloré en el lavadero, apoyada contra la máquina, con la risa muda de alguien que no llora por dinero, sino por dignidad. Esa noche fui a conocer el departamento de Laurel. Fui con Rosa. El barrio olía a jacarandá, aunque no era tiempo de flores. El edificio tenía escaleras de mármol gastado por las vidas de otros. Abrí con las llaves nuevas. El departamento era pequeño. Un cuarto, una sala con ventana grande a un árbol, una cocina con azulejos verdes que me gustaron sin saber por qué. En la pared, un clavo torcido decía, «Alguna vez colgaron aquí algo importante». Puse la mano sobre ese clavo. Cerré los ojos. No me veía viviendo allí mañana. Me vi, por primera vez, teniendo un lugar que no fuera el cuarto de servicio. Un lugar con puerta que se abre por dentro, no por afuera. Rosa abrió el grifo de la cocina. El agua salió limpia, con ese olor a caño que se quita hirviéndola una vez. Encontré una carta doblada en el cajón de la entrada, con mi nombre. La abrí. Era de la notaría. Decía, «Señorita Morales, recuerde que no podrá vender esta propiedad hasta que la menor cumpla 5 años. Nada más». Una instrucción sencilla que me supo a promesa. 5 años es el tiempo que tarda un árbol pequeño en dar buena sombra. ¿Te lo merecías?, me preguntó Rosa, con la brutalidad dulce de quien no sabe mentirte. No sé si uno merece cosas, dije, pero sí sé que si me la dieron para cuidar, la voy a cuidar, como cuido todo, con las manos, con la cabeza y sin ruido. De regreso a la casa, pasé por la iglesia de la esquina. No entré. Me quedé en la puerta mirando una vela grande detrás del vidrio. Sonreí sin querer. Las velas,
pensé. También pueden ser un peligro y una luz. Depende de dónde y cómo. Los días siguientes tuvieron la textura rara de lo que está cambiando. Y sin embargo, hay que seguir planchando. Hicimos una limpieza grande de perfumes. Rosa guardó en una caja todo lo aromático y lo etiquetó. Para la sala, no para el cuarto. Pedro instaló un sensor en la terraza que chilla cuando el seguro baja. Itzel vino más seguido, y en cada visita me preguntaba también por mi abuela, como si cuidar a la que cuida fuera parte del tratamiento de la niña. Íñigo organizó su agenda para las noches. Cuentos, mamadera, puerta entornada. Lo vi equivocarse, dormirse sentado, despertarse desorientado. Lo vi aprender. Valeria, durante un tiempo, mantuvo la guerra en voz baja. Venía a ver a Inés por la tarde. Se sentaba lejos. A veces, cuando yo salía del cuarto, la escuchaba hablarle muy despacio, como si las palabras fueran piezas de vidrio. Una tarde me pidió con torpeza: ¿puedo leerle yo hoy? Claro, respondí. Está sapo y cepo. Le gusta cuando uno hace las voces. Valeria leyó sin saber muy bien poner tono. Inés se distrajo, volvió, se acurrucó. Al final, no se durmió. Pero cuando Valeria se levantó, la niña le tocó el vestido y dijo: «Chao, vale». Valeria sonrió con una gratitud diminuta. Me dio pena. Pena sin permiso. Pena que no borra lo hecho, pero que abre un poro. 2 semanas después, el juzgado confirmó las medidas y las extendió por los 90 días completos. En esa misma resolución, pidió que se investigara la manipulación de cámaras a través de un perito. No era un castigo, era un espejo. Yo aprendí, en el proceso, palabras nuevas: pericial, cadena de custodia, acta circunstanciada. No las voy a usar en mi vida diaria, pero me gustan porque dicen que la verdad también tiene oficio. El día 31, Beltrán llegó con otra carpeta. «Inventario», anunció. «Quiero que la administración de Lucía no sea intuición, sino registro. Que cambió, que se corrigió, que se ahorró». Me guiñó un ojo. Los números también cuentan historias. Le mostramos cosas sencillas. El gasto en velas era 0. El consumo de luz bajó porque el humidificador ya no trabajaba a lo loco. La despensa tenía suero, termómetro, pañales y cuentos nuevos. Inés había dormido 8 noches seguidas sin tos. Las mucosidades ya no eran verdes. Itzel sonrió con orgullo que se le notó. «Esto», dijo ella, señalando una planilla impresa con stickers de estrellas, «vale más que un discurso». Esa noche, cuando salí al jardín con la basura, vi algo que me dejó sin aire. Valeria, sola, frente al espejo de agua, sin copa en la mano. Se acercó, tocó la superficie con la punta de los dedos, como si pidiera perdón a un dios de vidrio. No me vio, no la llamé. Me quedé ahí sabiendo algo incómodo, que a veces la justicia no humilla. Desnuda. El día 65, Íñigo me buscó en la cocina. «Hoy fui a ver el departamento de Laurel», me dijo un poco nervioso. «Quería asegurarme de que está todo en regla. Don Esteban…» Se le quebró la voz. Pensó en todo. Pagó por adelantado el mantenimiento de 1 año. Dejó una carta en la administración del edificio para ti. Mi estómago se apretó como si fuera a recibir una noticia de hospital. Fui al edificio. El portero me entregó un sobre. Adentro, una hoja con 2 párrafos en letra firme. «Señorita Morales, quizá cuando lea esto yo ya no esté. La vi en las cámaras de madrugada cuando nadie se enteraba. La vi cantarle a mi nieta con los ojos cerrados, como si cantar fuera también rezar. La vi poner su cuerpo donde otros ponen excusas. Este departamento pequeño es para que, cuando decida irse de mi casa, lo haga por elección y no por expulsión. Si llega a sentirse sola, abra la ventana. El jacarandá frente al laurel da sombra a quienes esperan, y usted esperó mucho». Me senté en el escalón del zaguán y lloré como una niña grande. No por la dádiva, por la mirada, porque alguien, en algún momento, había visto mi trabajo silencioso y lo había nombrado sin aplausos. Guardé la carta como se guarda una foto de los que te hicieron bien. Caminé de regreso distinta. Noté cosas que antes me perdía. El olor a pan de la panadería de la esquina. Un niño con mochila grande que cruzaba de la mano del abuelo. Un vendedor de globos con cara de poeta cansado. La ciudad, pensé, también se pone del lado de uno cuando uno por fin respira. «Onio»,
El día 90, el peritaje de cámaras habló. Hubo manipulación no autorizada en 3 fechas. Los cortes coincidían con horas donde la niña debía estar en siesta, y había movimientos en la terraza. El informe no acusó personas. No es su trabajo, pero señaló patrones. El juez, con esa paciencia de oficina, prorrogó por 60 días más las medidas. No hubo gritos. Hubo una sensación de que el tiempo, cuando no se le exige venganza, trae una justicia lenta, pero llega. Íñigo me llamó al estudio. Estaba de pie, sin saco, con los hombros éticamente cansados. No sé qué va a pasar con mi matrimonio, me dijo sin rodeos. Lo que sé es que con mi hija sí sé qué tiene que pasar. Quedarte, decidir, cobrar a tiempo, irte cuando quieras, no cuando te corran. Hizo una pausa. Y se le escapó una sonrisa apenas. Si te animas, me gustaría que pensemos algo más grande a futuro, que estudies. Administración de cuidados, pedagogía, lo que tú elijas. Yo puedo cubrir una beca. No es caridad. Es inversión en la persona que mejor ha administrado mi vida en estos meses. Me reí, sorprendida por el giro del mundo. Yo terminé la secundaria en la nocturna, confesé. Me daba vergüenza decirlo. Me faltan papeles. Me faltan años. Los años, dijo Itzel, que entró justo entonces con su mochila. Son el único lujo que vale la pena gastar de a poquito. Si decides estudiar, te acompaño. Hay programas para adultas, y hay vida cuando una cree que ya no se puede. Tomé aire, y sé lo que hago cuando estoy a punto de decir que sí. Miré mis manos. No sé por qué, pero allí está siempre la verdad. Quiero, dije. Quiero estudiar. Quiero que dentro de un tiempo, cuando Inés me pregunte quién soy, no tenga que decir la que te cuidó, sino también la que aprendió para cuidarte mejor. Itzel aplaudió una vez, bajito. Íñigo sonrió. Yo sentí que mi abuela, desde donde esté, estaba haciendo tortillas para celebrar. Esa noche, Inés se despertó a las 3 buscando agua. Fui. Me miró en la penumbra y, con la seriedad de los niños que deciden, dijo: Lu, no te vayas. No me voy, le prometí. Y si me voy un día, va a ser para volver. Se durmió agarrada al borde de mi remera. Yo me quedé mirando el techo, escuchando la casa respirar en otro idioma. Ya no era el idioma de los cubiertos y los relojes caros. Era un idioma que conozco, el del cuidado que, cuando se organiza, se vuelve casa. Un año cabe entero en una libreta si una aprende a escribir distinto. Menos listas de compras, más listas de gratitudes, menos urgente, más hoy estuvo bien. Cuando abrí el sobre sellado que Beltrán me entregó aquel mes, ese que don Esteban dejó con condiciones como de cuento, encontré 2 cosas. Una tarjeta de ahorro a mi nombre con el equivalente a un año de estudios nocturnos pagados y una nota escrita con una letra decisiva, sin adornos, para que el cuidado que ya haces con instinto, lo hagas también con título. Lloré en silencio, sentada junto a la ventana del departamento de Laurel, mirando el jacarandá que el viejo me prometió. En las ramas, unos gorriones se peleaban por una migaja de pan. Yo pensé en todo lo que había peleado por una migaja de dignidad. Ese día entendí que no me habían regalado nada. Me estaban devolviendo con nombre lo que yo ya sabía hacer con las manos. Empecé a estudiar 2 noches por semana. Atención integral a la primera infancia. Íñigo acomodó su agenda para que yo pudiera salir temprano esos días. Rosa se quedó a veces media hora de más por puro cariño. Pedro pasó a recogerme cuando veía las noticias feas. Itzel me prestó libros subrayados con lápiz. La tinta obliga. El lápiz acompaña, dijo. Y me hizo preguntas que me empujaban a pensar, no a repetir. Me sentí vieja el primer mes. Me sentí nueva el tercero. Había palabras que ahora tenían cuerpo. Apego, rutina, autorregulación. Empecé a ver a Inés con esos lentes nuevos y me volví más paciente con sus rabias, más clara con mis límites, menos culpable con mis cansancios. También me volví, sin querer, más exigente con el mundo. Cuando una aprende por qué algo hace bien, ya no acepta porque sí como explicación. La casa de Churubusco cambió de idioma. Adentro ya no olía a perfume frío, sino a humedad vigilada, a sopa de verduras, a cuentos nuevos impresos en papel grueso. Quitamos las velas de los corredores y dejamos lámparas de luz cálida. El espejo de agua, ese testigo de todos nuestros sustos, fue cubierto con una reja discreta que Pedro soñó
y un herrero humilde construyó. En la entrada, Íñigo colgó un pequeño cartel de madera que Rosa quemó con letras. Despacio. Aquí una niña aprende a respirar. Cada vez que lo leía, me enderezaba. Inés floreció con una velocidad que dolía de linda. Aprendió a decir gracias, sin que se lo dictáramos, a llevar su vasito sola hacia la mesa, a reconocer cuando su pecho se apuraba y a pedir vaporcito, con una seriedad que te hacía reír por dentro. Descubrió la palabra jacarandá, como si fuera una canción. Me decía Lu casi siempre. Muy de vez en cuando, pasada la medianoche, se le escapaba un mamá, que caía entre mis costillas como una moneda que ya no tengo que esconder. Yo no corregía ni reclamaba. Aprendí de Itzel que los niños nombran con el cuerpo, no con las reglas. Íñigo escuchaba y se le ablandaban los hombros. A veces, cuando Inés se dormía, me daba las gracias sin palabras, dejándome la taza de té en la mesita, o apagando él el humidificador para que yo no volviera a levantarme. ¿Y Valeria? Valeria se fue a vivir un tiempo a casa de su madre. Vino una abogada nueva que hablaba menos y entendía más. El peritaje definitivo confirmó que hubo manipulación del sistema de cámaras los días señalados. El juez, con esa paciencia igual para todos, mantuvo por 4 meses más las medidas de entorno y pidió terapia familiar. Valeria accedió, entre el orgullo y una tristeza que ya no pudo disimular. En la clínica, en un cuarto con paredes claras y sillas honestas, se sentó frente a una terapeuta que la escuchó con una paciencia antigua. Yo fui a 2 sesiones, por recomendación, para decir mi parte sin ira. No hubo perdones de película. Hubo algo más valioso. Límites nuevos y una frase de ella que me dolió bien. No supe ver el peligro cuando vivía en mi perfume. No la abracé. No hacía falta. A veces la lucidez también es abrazo. La dirección de la casa, esa palabra torpe para hablar del cuidado, siguió a mi cargo dentro del fideicomiso por los meses que estaban escritos. Cuando tocaron prórrogas, se firmaron sin pelea. Íñigo y Valeria, cada cual con sus grietas, aprendieron a preguntarme lo que antes imponían, y yo aprendí a contestar sin pedir perdón por contestar. Me volví, sin querer, la persona que los pone de acuerdo cuando se trata de la niña, no porque sea más lista, sino porque el cuidado, cuando se organiza, es un idioma que cualquiera puede hablar si acepta que no todo se decide con dinero ni con apellido. Con el depósito que dejó don Esteban pagué mis cursos y armé algo que me hacía cosquillas en el pecho. Una biblioteca de cuentos para la casa y para Laurel, con un sello que Rosa me regaló. Jacarandá. Empecé a invitar, los sábados por la mañana, a 2 niños de la cuadra y a la hija de la portera para leer en voz alta. Íñigo se asomaba a veces con un café, se reía cuando me escuchaba hacer la voz del sapo, y se iba de puntitas para no romper el hechizo. La felicidad, aprendí, no hace ruido, apenas roza las cosas. Yo llevé a mi abuela a conocer el departamento. Subió las escaleras con la dignidad cansada de quien ha fregado toda la vida sin ascensor. Se sentó frente a la ventana, miró la calle, bendijo el jacarandá con una oración que no me enseñó, pero que yo supe de memoria. «Esto es casa, mija», dijo, tocando el marco de la ventana. Se sabe por qué uno puede llorar aquí sin esconderse. Le cociné sopa de fideo en una ollita que me compré en la feria con los primeros pesos del curso aprobado. Me enseñó a planchar camisas sin marcar los botones. La plancha manda, pero no humilla, me dijo, y me reí de que hasta los electrodomésticos tengan moral en su boca. Me dormí con su mano arrugada sobre mi cabeza, como cuando era chica, y las tormentas eran más largas que la noche. A los 8 meses, Beltrán nos llamó para cerrar formalmente el periodo de administración reforzada. «La casa», dijo con su seriedad amable, «está en orden». El fideicomiso siguió, como siguen las raíces. Yo pensé que todo volvería a su sitio anterior, solo que con algunos papeles nuevos. Pero no. Lo que cambió por dentro no volvió atrás. Íñigo ya no se sienta en la cabecera en silencio. Mira a la niña a los ojos y le pregunta por su día. Valeria no trae fragancias a la planta alta y llega sin tacones a leer. Rosa ya no se traga chistes clasistas en las cenas. Íñigo los corta antes. Pedro dejó de caminar como si pidiera permiso y empezó a caminar como quien protege. Yo aprendí a irme a la hora que me corresponde, a cobrar lo que está escrito sin vergüenza, a decir hoy no, cuando el cansancio me gobierna. La justicia no fue un acto, fue un hábito. Con el tiempo, me animé a abrir una tarde el pequeño placard del pasillo del departamento de Laurel
y colgué allí mi primer certificado. Atención a lactantes. Aprobado. Me reí sola de la letra cursiva, de la foto carnet donde salgo seria y despeinada, del sello azul que me pareció hermoso de tan simple. Llamé a Itzel para contárselo. Me dijo: la próxima voy yo a aplaudirte en la entrega. Le creí y fui feliz como niña de meriendas. Una noche de diciembre, después de una posada en el edificio, con piñata modesta y ponche que quemaba rico, subí por la escalera con Inés dormida en brazos. Íñigo venía atrás con la bolsa de dulces y la chamarra de la niña en un brazo, torpe y feliz. La acosté en la camita que armé en Laurel para las siestas de las 2. Así nos decimos cuando nos escapamos de la casa grande. La tapé con la manta de estrellas. La miré respirar. Me acercó la mano dormida y me sujetó un dedo con fuerza. No sé si estaba soñando conmigo, o si, incluso dormida, una niña reconoce la piel que la sostuvo. Me quedé quieta, cuidando su sueño como si fuera un vaso lleno. Íñigo se sentó junto a la ventana y miró la calle como si la viera por primera vez. «Lucía», dijo, con esa voz que ahora usa cuando está por decir verdad, «gracias por no irte cuando todo gritaba, vete». «No me quedé por heroísmo», le respondí. «No, me quedé por ella. Y porque por primera vez el mundo me decía, quédate, con hechos, no con promesas». Íñigo asintió. Miró el árbol. «¿Crees que un día te vas a ir?» «Sí», dije, «porque el cuidado también es enseñar a soltar. Un día ella caminará a la casa sin buscar mi voz. Ese día me iré a cuidar a otros, o a cuidar de mí, y tal vez vuelva para leerle un cuento a los hijos de ella, o tal vez no, pero me iré por decisión, no por expulsión. Eso es todo lo que siempre quise». La noche olía a canela y a calle lavada. Valeria tocó la puerta más tarde con un paquete pequeño. Dentro había un libro de cartón de esos que resisten dientes y manitas. «Para Inés», decía, y su firma, apenas. La invité a pasar. Se sentó en el borde de la alfombra. Miró la cuna. No dijo mucho. Antes de irse, me miró sin guerra. «Gracias por enseñarme a perder sin perderla», susurró, y se fue con sus pasos de mujer que está aprendiendo otro modo de estar en el mundo. No sé si Íñigo y ella seguirán juntos. Aprendí, al fin, que ese no es mi asunto. Mi asunto es que Inés sepa que el amor adulto puede equivocarse, y sin embargo, elegirla. La última escena de este año no fue una lectura de testamento ni un informe pericial. Fue una cosa pequeña, y por eso, definitiva. Inés entró al cuarto con su mochila de jardín. Me mostró un dibujo hecho de líneas torcidas y colores felices y dijo: «Aquí estamos los tres, tú, yo y el jacarandá». Me señaló con un crayón manchado. Señaló el árbol a través de la ventana y se señaló a sí misma. En el papel, yo era un palo con pelo. Me vi hermosa. La pegué en la heladera con un imán de panadería. Rosa se rió. Pedro dijo que yo parecía superheroína del palo. Íñigo sacó una foto con el celular, la imprimió y la puso en un portarretratos humilde que compró en la esquina. Valeria, cuando vino esa tarde, se quedó mirando el dibujo largo rato y al final dijo: «Ese árbol siempre estuvo ahí. Solo tenía que dejar de mirarme al espejo para verlo. Aprendí a decir que sí y a decir que no, y a decir gracias, sin deuda. Y aprendí a mirar a la cámara de seguridad sin miedo. La verdad no me espía, me cuida. Ahora, si me estás escuchando desde una ciudad que huele a pan a las 6, o desde un cuarto que todavía no sabe si es tuyo, te pido algo. Cuida lo que tengas a mano. Una vida pequeña, una taza de té, una puerta que necesita bajar su pestillo, y no te pidas perdón por cuidarte. La dignidad también es rutina, no discurso. Si la injusticia te golpea y te dice que eres menos, recuerda esto. Los papeles se firman, pero la verdad se sostiene en las manos que no sueltan. La mía no soltó, la tuya tampoco,